Buenas tardes, contamigos, o noches, o días, depende de la hora en la que nos estén viendo. Recuerden que las ventajas de ver los cursos online es que además de tener la sesión en vivo donde pueden interactuar con nosotros los expositores, tienen acceso a este tipo de sesiones que se quedan grabadas y que pueden consultar en cualquier momento. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea a través de Facebook, Instagram o que nos den seguir en YouTube. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a analizar el estado de resultados integrales. Ya mi compañero Omar García les ha hablado acerca del estado de situación financiera, pero ahora vamos al segundo estado básico, que es el estado de resultados integrales. ¿Qué es el estado de resultados integrales? Bueno, el estado de resultados integrales, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero dinámico que muestra de manera detallada los ingresos obtenidos y los gastos incurridos en un periodo. Ok, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, al conocer estos datos, como consecuencia, te mostrará el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y con base en ello tomar decisiones. Queridos contadores, recuerden, o futuros contadores, recuerden que esta carrera está parada totalmente en la toma de decisiones. Entonces, es muy importante que ustedes tengan la capacidad y la templanza de poder tomar decisiones o de generar la información para que el dueño de la entidad tome las decisiones adecuadas para el correcto funcionamiento de la misma y la consecución de sus objetivos, tanto de la misión y la visión. Entonces, en este momento les estoy enseñando un pequeño ejemplo de un estado de resultados integral. Aquí a este pequeño ejemplo le hacen falta ciertos conceptos o ciertas partes que se van a analizar detalladamente en otra cápsula. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuáles son los componentes de cada uno de los estados financieros? De entrada, van a tener esta tarea, pero yo les puedo ir adelantando que a este ejemplo le hace falta el encabezado donde va el nombre de la empresa y muy importante, el periodo que aplica únicamente para este estado de resultados integrales. ¿Por qué? Porque el estado de resultados integrales, como ya lo vimos en la explicación, va a analizar ingresos obtenidos y gastos incurridos de un periodo. En este caso, este estado de resultados integrales tendría que decirnos de qué fecha a qué fecha comprende el análisis. Ahora, ya que tenemos un estado de situación financiera y un estado de resultados, ¿qué tenemos que saber de ellos? En el caso del estado de resultados integrales, tenemos que analizar cada uno de estos componentes, pero lo vamos a abordar desde la teoría. ¿Cuál teoría? La que nos mencionan las NIF. Aquí ya tienen un resumen, esto es extraído completamente desde las NIF, en el cual van a encontrar los puntos que consideramos más relevantes de este postulado, bueno, de esta serie, porque está dentro de la serie A. Entonces, nosotros consideramos que es lo más importante, sin embargo, les recomendamos que lo consulten de primera mano porque a lo mejor hay algo que no consideramos relevante que a ustedes les pudiera servir. El estado de resultados integrales, menciona la NIF, es emitido por las entidades lucrativas y está integrado básicamente por los siguientes elementos. A. Ingresos, costos y gastos. B. Utilidad o pérdida. C. Otros resultados integrales. Y D. El resultado integral. Vamos a ver entonces qué es un ingreso según las NIF. La definición dice que un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable, respectivamente. Ok, entonces, ¿qué nos está queriendo decir esta definición de ingresos? Muy sencillo. ¿Cómo es que van a impactar estos ingresos? ¿En qué rubros van a impactar? Porque ya nos menciona al final, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable. Recordemos que al final
del estado de resultados integrales, vamos a obtener una utilidad o pérdida, también nos lo menciona. Esta utilidad o pérdida se va a ver reflejado dentro del capital ganado en el estado de situación financiera. Ahí es donde lo vamos a ver reflejado. Entonces, es muy importante saber qué es un ingreso, por supuesto. Algo que se me pasó mencionarles, el estado de resultados integral, según las NIF, nos dice que es emitido por entidades lucrativas. Es muy importante porque las entidades sin fines de lucro no emiten estado de resultados integrales porque ellos no persiguen un lucro, entonces no deberían de tener utilidades o generar pérdidas. Bueno, aquí es muy importante esta acotación. ¿Por qué? Porque para las entidades sin fines de lucro, este estado se llama estado de actividades. Entonces, no lo confundan. Si en algún momento les preguntan, ya saben qué responder. Ahora, ya que vimos la definición de ingresos, vamos al ejemplo del estado de resultados. Aquí tenemos ventas y descuentos sobre ventas. Este es el primer rubro que integra el estado de resultados. Como ya lo vimos, las ventas son o se traducen en ingresos. Acotaciones importantes, porque al final esto es un análisis de los estados financieros. Aquí ya entendemos o suponemos y esperamos que sepan elaborarlo correctamente y que les cuadre a la primera. Es muy importante que entiendan que este rubro, ventas, está haciendo referencia idealmente a todo aquello que se facturó, si lo ven encaminado a la parte fiscal. Todo esto que estamos reflejando en ventas es muy probable que tenga un CFDI que lo respalde. ¿Por qué este comentario? Muy sencillo. Si lo evaluamos financieramente, aquí no nos sirve el concepto ventas. Cuando se analiza en finanzas, por ejemplo, para proyectos de inversión o cualquier indicador financiero que evalúe el flujo neto de efectivo, tenemos que tener cuidado porque entonces aquí estas ventas puede que estén facturadas o que estén realizadas. Ya quitémonos de la factura. Puede que ya las hayamos realizado, ya entregamos el bien o prestamos el servicio por el cual se nos va a pagar y tenemos derecho a cobrar esta cantidad. Sin embargo, eso no quiere decir que este dinero ya esté en mi bolsillo. Tengo que saber cuándo es que sucede esto que pase a mi bolsillo. Si la política de la empresa fuera que son ventas y que se da un crédito de 30 días, bueno, si este estado de resultados integrales es del del primer mes de enero al último mes, diciembre, y es su primer año de funcionamiento, lo que cobró en febrero, lo que facturó o vendió en enero, lo cobra hasta febrero. Lo que vendió o facturó en febrero, lo va a cobrar en marzo. Entonces, cuando llegamos a diciembre, las ventas de diciembre se cobran hasta enero y ya no lo veríamos reflejado en este estado. ¿Cuándo lo veríamos reflejado? Bueno, cuando pasemos a 2018, porque es el dinero que entra en 2018 en enero, aquel que se vendió durante diciembre. Entonces, mucho cuidado porque dependiendo del rubro o del área en el que estén, este análisis se tiene que hacer de diferente forma. Vamos a ver otro análisis. Recordarán de sus clases de finanzas el análisis horizontal, que es comparar la información de un año contra la información de otro año. En este caso, yo lo que hice fue 2018 entre 2017 y me da este factor. Si se dan cuenta, si yo aquí pusiera la unidad o 1, cuando yo a esta cantidad le resto 1, me queda, aquí menciona 8, pero en realidad tiene más decimales y es un porcentaje, me queda esta cantidad. Ahora vamos a hacerlo este menos este, y también es un porcentaje. ¿Qué quiere reflejar? Si se dan cuenta, uno es positivo, el otro es negativo. ¿Cuál es el correcto? Bueno, lo que estamos viendo aquí es que de 2017 a 2018 hubo un incremento en las ventas. Entonces, ¿de cuánto es el incremento que yo estoy reflejando? Muy sencillo, tu incremento es del 7.51%. Este tipo de análisis horizontales se puede hacer en cualquiera de los rubros o se puede hacer en rubros acumulados a nivel de mayor. ¿Cuáles son los niveles de mayor?
Ahora es momento de entrar a los gastos. Recordemos que el estado de resultados integral es ventas menos descuentos, bonificaciones o rebajas sobre ventas y nos va a dar las ventas netas del periodo. Ahora, a esto le tenemos que quitar el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? ¿Recuerdan lo de materia prima, no de gastos indirectos? Bueno, en este rubro, costo de ventas, van a estar precisamente los componentes del costo. Materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Dependerá mucho de la manera en la que costeen para saber dónde es que se van a registrar ciertos gastos, porque hay gastos o costos, dependiendo de su registro, que pueden entrar después de la utilidad bruta. ¿Dónde va a ser trascendental? ¿En qué rubro acomodamos? Bueno, uno que yo conozco y que les podría decir que el efecto que da entre registrar algo como un costo o registrarlo como un gasto es en el análisis de precios de transferencia. Cuando ustedes analizan precios de transferencia, la ley nos marca qué métodos tiene aprobados y tenemos que ir agotando uno por uno cada uno de estos métodos. Entonces, uno de los métodos se basa en tomar la utilidad bruta y a ese es al que le pega donde si lo metes en costos, porque si tú el gasto, por ejemplo, gasolina del transporte de tu mercancía, si tú lo metes como un gasto, va a pegar después de la utilidad bruta, contrario a que si lo haces como un costo o si lo integras al costo, porque entonces va a pegar antes de la utilidad bruta. Si tú lo metes como un gasto, muy sencillo, tienes que pasar todos los rubros de gastos y eso le va a dar el efecto hasta la utilidad de operación. Entonces, al menos en precio de transferencia, es muy importante que todas las entidades que puedan pertenecer al mismo grupo estén homologadas en dónde van a clasificarlo, porque el efecto que va a dar es sumamente distinto. Ahora bien, ya que entramos a la parte de los costos y de los gastos, vamos a regresar al resumen que tienen de la NIF B3 y vamos a ver costos y gastos. Definición. El costo y el gasto son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y, consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Bueno, suena muy bonito, pero si no lo entendemos, entonces no tiene ningún sentido pasar de esto a la práctica. Vamos a desglosarlo. Nos menciona que son decrementos de los activos. ¿Por qué sería un decremento del activo? Muy sencillo, para que tú incurras en un gasto o incurras en un gasto que tú lo vas a clasificar como un costo, es porque ya pensaste o ya tienes una idea de negocio que estás llevando a cabo para la cual tienes que invertir tu capital o en ese caso, como es capital, pensando en un negocio, tú lo vas a mandar a capital, pero realmente para la entidad o para el negocio está dentro del rubro de sus activos. Vámonos a conta. Cuando tú aperturas la empresa o cuando haces tu asiento de inicio de operaciones, tienes que cargar forzosamente a los activos en cualquiera de sus rubros. ¿Por qué? Porque si tú inviertes o si tú como accionista das dinero, bueno, cargas a banco, abonas a capital social y de hecho a capital contribuido. Si tú eres accionista pero aportas un coche, bueno, pues entonces cargas al activo fijo, al equipo de transporte y haces un abono al capital social, capital contribuido. Entonces, si ustedes lo ven de una manera objetiva, cuando ustedes están en el estado de situación financiera, todos, todos, todos sus activos están respaldados con un pasivo. No hay forma de que esto no se cumpla. Vamos a abrir aquí una pequeña hoja y recordemos una fórmula básica que nos han enseñado y nos han repetido hasta el cansancio. Y nos dicen, la suma del activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Entonces, si lo vemos de esta manera,
La suma de estos dos cuadros, que aquí podría ser activo corto y activo a largo plazo, activo circulante, activo diferido y activo fijo, igual al pasivo y al capital. Estos se corresponden. Si se corresponden, entonces nos está diciendo que todo nuestro activo va a estar respaldado forzosamente con un pasivo o con un capital. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Compro un coche y si el coche yo no lo pago de contado, entonces pido un crédito automotriz. Y este crédito automotriz es un pasivo. Específicamente, si yo no me dedico al transporte, por ejemplo, si yo soy una papelería, ese activo, ese coche, va a entrar dentro o va a estar respaldado por un acreedor. En este caso, la agencia automotriz o la financiera de la automotriz, que sea, que me haya prestado el dinero para comprar ese coche. Y entonces yo en ese momento ya no debo coche, ya le debo a una persona dinero porque él pagó el coche. Si yo quisiera invertir en el activo fijo, por ejemplo, en un terreno, puedo ir a pedir un crédito hipotecario o puedo ir a pedir un crédito, ya no lo vamos a etiquetar como hipotecario, puedo ir a pedir simplemente un crédito porque a lo mejor solo di el enganche con ese préstamo o ese crédito. Y entonces, aunque yo cargue en mi activo, tengo que abonar en mi pasivo. No sé y espero que sea hasta este punto claro a dónde quiero llegar con el punto de que todos los costos o gastos son decrementos de los activos. Cuando compran, pensemos en la papelería, cuando van y compran papel, hojas, goma, bueno, entonces, si no me dan crédito, tengo que pagar en efectivo. Y si me dan crédito, unos meses no pago, pero de todas maneras, cuando sale la obligación, tengo que usar efectivo. Entonces, disminuyo esta parte para incurrir en un costo o gasto que no se ve reflejado aquí. ¿Dónde se va a ver reflejado el costo o el gasto? En el estado de resultados integrales. Recordemos, ventas menos devoluciones, descuentos o rebajas sobre ventas es igual a ventas netas. Y ahora sí, tenemos que quitar costo de ventas y después vamos a quitar los gastos. ¿Cuáles gastos? Bueno, dentro de gastos tenemos tres subdivisiones principales. Gastos generales, gastos de administración y por último, gastos de venta. Disculpen, aquí se me borró un poco el cassette, pero son los gastos de ventas. Ahora vamos a desglosarlos. Gastos generales. Estos gastos son aquellos gastos que no podrías identificar directamente a qué le corresponden, porque puede que sea parte de administración, parte de ventas. ¿Como cuál? Si tu sistema de costeo es muy chafa o es muy tradicional, entonces tú no vas a saber si la luz del local o la luz de tu corporativo es un gasto de administración o es un gasto de ventas. Si tú usas un ERP, que son empresas muy, muy grandes con una estructura muy fuerte, bueno, ellos pueden distribuir mejor este costo y saben a dónde le pega, sea un gasto de administración, un gasto de venta o directamente entra en el costo de ventas. Pensemos en que estamos en la papelería, que es chiquita, que no tiene un buen manejo, pero que tiene una oficina donde llevan toda la parte administrativa. Como está dentro del mismo local, la renta, pues yo podría decir a lo mejor que es 50 y 50, 50 administración, 50 ventas. Pero si no lo pudiese identificar como la luz o como la gasolina, entonces yo podría decir, bueno, lo mando al rubro de gastos generales. Esta es la mezcla y es un híbrido entre administración y ventas. Ahora, gastos de administración.
Los gastos de administración son todos aquellos en los que incurres, pero que no se reflejan directamente contra las ventas. ¿Cuáles serían los gastos de ventas? Si tú tienes un vendedor, si tú tienes una persona que da atención de mostrador, ese sería tu gasto de venta porque directamente se relaciona ya con la persona con la que está comprando tu producto y que se va a reflejar en un ingreso para ti. Entonces, por descarte, los gastos de administración van a ser aquellos que no tengan directamente la relación con ventas. Por ejemplo, si tienes una secretaria, a lo mejor la secretaria no va a estar directamente en contacto con las personas que te van a comprar, y solo va a estar para administrar tu agenda, administrar tus horarios, llevar tu control de gastos personales. Entonces, tu secretaria tendría que entrar dentro de los gastos de administración. Bien, ahora regresemos al PDF y vamos a seguir avanzando. Ya quedó claro que son decrementos de los activos y por qué lo son, o incrementos en los pasivos y por qué lo son. Y esa palabra que ya vimos también dentro de los ingresos, periodo contable. Recuerden que los periodos contables serán aquellos que defina la empresa para su operación y que pueden ser periodos regulares, irregulares, y esto va a depender básicamente del momento de la empresa. Si es en el año de su constitución, forzosamente va a ser un periodo irregular. Después se esperaría que todos los demás años sean periodos regulares hasta que éste entre en concurso mercantil y entonces el ejercicio contable o el periodo contable del concurso mercantil va a durar desde el momento en el que se inicia el concurso hasta que se liquidan completamente todos los activos y pasivos de la empresa. ¿Cuándo es eso? No sabemos. Puede que la liquidación se haga en menos de 6 meses o puede que tarde más de un año. Entonces, en ese momento, otra vez tenemos un periodo contable irregular. La intención de estos gastos y estos costos es generar ingresos que van a tener un impacto favorable o desfavorable en la utilidad o pérdida. Ahora, vamos a la utilidad o pérdida. Definición. La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados integrales, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. ¿Neta? ¿Neta es una pérdida? Bueno, vamos a verlo aquí. Ya dimos el recorrido desde ventas, ya pasamos por lo que podría integrar el costo de ventas, entramos sobre la utilidad bruta a los gastos generales de administración y de ventas, y llegamos a la utilidad de operación. En la utilidad de operación vamos a tener reflejado exactamente cuánto es lo que nos costó comparado contra lo que ganamos o cobramos. Bueno, en este caso ganamos porque no estamos reflejando la cobranza, sino contra lo que ganamos. ¿Cuánto es lo que nos costó generar ese ingreso? Para estos ejemplos, vamos a ir hasta arriba. Esta empresa facturó 122.752.212 pesos. De esto, descontó 3.291.960 por descuentos, bonificaciones o rebajas sobre sus ventas. Su costo de venta fue de 26.616.825. ¿Qué podríamos analizar de esto? Bueno, ¿cuánto de lo que yo vendí o a cuánto equivale lo que me cuesta hacer lo que estoy vendiendo? Para eso, pues vamos a hacer una simple y llana división. Disculpen, me equivoqué de botón. Listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este indicador? El 22%, o bueno, mejor dicho, de mis ventas, el 22% se va en producirlo y el otro 78% se tiene que distribuir en algún lado, y si hay un remanente, es decir, una utilidad, ahí se va a ver el faltante o la parte que faltaría para completar 78. Ahora, ya sabemos que esto fue de costo de ventas. Vamos a ver cuánto representó
los descuentos, rebajas o bonificaciones que dieron. Y aquí el porcentaje pues ya baja drásticamente. Nos dice, del total que vendiste, 2.68% lo estás dando en descuentos, bonificaciones o rebajas. 21.68% se queda en tu costo de producción. Y entonces, ya que tenemos todo esto, vamos a los gastos. Vamos a sumar el total de los gastos. Y aquí nos dice que en gastos de venta, de administración y generales, gastamos 12.387.922 pesos. Vamos a ver a cuánto equivale esto del total de lo que vendimos. Y aquí nos dice, bueno, del total de lo que vendiste, entre gastos, tus tres tipos de gastos, dejas el 10.9% o 10.09%. ¿Qué quiere decir eso o para qué nos ayudaría esto? Bueno, recuerden que cuando ustedes tienen un estado financiero comparativo, pueden también comparar las variaciones no solo de los ingresos, sino que también pueden hacerlo contra lo que está representando de su gasto. Y entonces, al analizar a esta empresa, podríamos decir, bueno, de un año a otro pasamos de que el costo el costo representa el 21.68% a que ahora representa el 25.40%. Hay un aumento. Sin embargo, aunque también hay un aumento en descuentos, rebajas y devoluciones sobre venta, no es tan relevante como el que estamos viendo en el costo. Y referente a los gastos, también tenemos un incremento de poco más, bueno, de 2.40, 2.39%. Para esto es que nos podrían servir este tipo de indicadores. Obviamente, esto, al ser de un área financiera, requiere un análisis más detallado. Recordemos que para eso es que existe ese tipo de áreas y por eso existe gente especializada en esos rubros. Pero si tú quieres poner tu propio negocio y pues a lo mejor no le vas a estar pagando a alguien tanto dinero de inicio, tú lo puedes hacer, pero necesitas entender y traducir qué es lo que los números que estás viendo te quieren decir. Ya que tenemos esto y que ya vimos a cuánto representan o cuánto en esta empresa estarían equivaliendo tanto los costos como las devoluciones, rebajas y descuentos y los gastos, vamos a llegar a la utilidad en operación. La utilidad en operación de esta empresa es de 14.173.650 pesos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy sencillo. Ahora tenemos que calcular el impuesto sobre esa cantidad. Para eso, debemos acatar a las tasas impositivas que tengamos vigentes. En este ejemplo, la tasa de impuestos a 30% se va a calcular, pero cuando llegue el momento de calcular el ISR del ejercicio. Como aquí no tenemos la fecha a la que se está elaborando este estado de resultados integrales, es que no se tiene ese rubro. Sin embargo, recuerden que de manera anual, al menos en México, para impuestos sobre la renta, tenemos que hacer el cálculo y para empresas morales, o bueno, para personas morales, la tasa impositiva es del 30%. Aquí tenemos la PTU. La PTU, que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la vamos a tener y la vamos a tener que pagar, primero calcularla y luego pagarla. ¿Cuándo lo vamos a calcular y cuándo lo vamos a pagar? Bueno, esto dependerá de cada entidad, pero recuerden que la ley nos autoriza un plazo de 60 días después de la presentación de la declaración anual para cualquiera de las personas o tipos de personas que existen en México y que sean patrones. Llegamos, una vez que descontamos todos los impuestos, a la utilidad del ejercicio. En este ejemplo lo vamos a cortar ahí, pero vamos a analizar la teoría porque aquí nos gustaría que ustedes como tarea complementen los resultados integrales, porque al final la parte fina del estado de resultados integrales es precisamente ese último rubro, otros resultados integrales y el resultado integral. Esto es muy sencillo y lo han estado haciendo toda la carrera. Pero ahora vamos. Ya que llegamos a la utilidad o pérdida,
entramos a otros resultados integrales, los famosos ORI. A los otros resultados integrales vamos a reconocerle que son ingresos, costos y gastos que si bien ya se devengaron, están pendientes de realizarse. Y además, se prevé que la realización de estos costos, gastos o ingresos son a mediano o largo plazo, es decir, en un periodo de tiempo mayor a un año. Es probable que su importe varíe debido a cambios en el valor razonable de los activos o pasivos que le dieron origen, motivo por el cual podrían incluso no realizarse en una parte o en su totalidad, debido al riesgo que tienen de no realizarse. Se considera cuestionable la distribución de los ORI por parte de los accionistas o propietarios de la entidad. Hasta aquí vamos a parar un poco. Entonces, si los ORI son ingresos, costos o gastos, podemos ver que en el estado de resultados pueden encontrarse en cualquiera de estos rubros. Sin embargo, nos dice que es probable que no se realicen y por eso es que no lo vamos a descontar aquí ni lo vamos a sumar aquí. Y ustedes me dirán, bueno, pero si es un ingreso, ya lo tengo pactado, ¿por qué no lo puedo considerar? Bueno, no sabemos qué le dio origen. Hay muchos ejemplos de lo que podría representarse como un ORI. Si ustedes invierten en un futuro, que es un instrumento financiero, ustedes tienen la esperanza de que ese futuro genere dividendos, o bueno, creen que lo va a hacer. Sin embargo, no hay certeza porque el mercado es muy volátil, aunque se puede interpretar y se puede leer bastante bien. Hay gente que es magnífica haciéndolo, pero en teoría, pues no sabemos qué puede pasar. A lo mejor mañana Trump amanece de malas y empieza una guerra con China y entonces posiblemente nosotros habíamos invertido en bonos en China y pues ya no es tan bueno. Ese tipo de cosas hace que, entre otros ejemplos, podamos encontrar a los futuros dentro de los rubros que son considerados ORI, otros resultados integrales. Entonces, yo ahí que tengo, si tengo un activo, tengo un derecho, no sé si va a generar rendimientos, por lo tanto no lo puedo considerar como un ingreso y posiblemente podrías tener por ahí alguna pérdida. Entonces tendría que reactualizar cómo lo presento dentro de mi estado de situación financiera. Pero yo no puedo considerarlo un activo. Por más que el corredor de bolsa me diga, ¿sabes qué? Te aseguro que ganas 1 millón de pesos si inviertes en este instrumento a 5 años y en 5 años tú tienes el 1 millón de pesos. No lo sabemos, es incertidumbre. Por lo tanto, no podríamos, y sería una irresponsabilidad, considerarlo como un ingreso, porque entonces los accionistas tendrían la posibilidad de exigirnos dividendos porque ellos consideran que existió el ingreso y si se genera una utilidad, bueno, que les corresponde esa utilidad. Aquí nos dice, motivo por el cual podrían incluso no realizarse en su parte o totalidad. Debido al riesgo que tienen de no realizarse, se considera cuestionable la distribución de los ORI por parte de los accionistas o propietarios de la entidad. Entonces, ya vimos que como ingreso no lo vamos a considerar, pero ahora, ¿sería bueno considerarlo dentro de los gastos? Bueno, tampoco, porque al ser algo que no sabemos si lo vamos a realizar o lo vamos a pagar, si yo lo descuento ahorita, eso va a afectar la utilidad. Seguramente, y si es una cantidad considerable, bueno, eso va a reducir la cantidad que yo pueda determinar como utilidad y me va a dar un efecto de una utilidad menor. Sin embargo, si al final no lo realicé pasados 2 años o la cantidad de tiempo pactada, bueno, entonces yo me afecté solito porque disminuí mi utilidad con algo que simplemente no pagué. Es de eso que deriva la importancia de los resultados u otros resultados integrales. Por lo tanto, los SORIs deben presentarse en el estado de resultados integral inmediatamente después de la utilidad o pérdida neta. Es decir, se presentan en forma separada de la utilidad o pérdida neta. Abajo de esto irían otros resultados integrales y ya no afectarían esta utilidad del ejercicio o a la utilidad neta del ejercicio.
Cuando nosotros querramos calcular cualquier situación, si tuviéramos que hacer esto para determinar la utilidad, lo que vamos a considerar como parte de la utilidad solo es esto. Los ORIs, más allá de que sea un ingreso o que sea un gasto o un costo, ya no se van a descontar de esa utilidad. B. En el estado de situación financiera dentro del capital contable, en forma separada de las utilidades o pérdidas netas acumuladas. Entonces, no solo vas a reflejarlo en el estado de resultados integrales, también tienes que reflejarlo en el estado de situación financiera, pero lo tienes que hacer en el apartado inmediato después de la utilidad del ejercicio. Es decir, en el ejemplo sería a nivel de este rubro. Y aquí irían los resultados, otros resultados integrales. Y ahora, ¿qué es el resultado integral? El resultado integral corresponde a la suma algebraica de la utilidad o pérdida neta de la entidad y los otros resultados integrales obtenidos durante un periodo contable. Ok, entonces regresemos al estado de resultados. Si aquí tuviéramos un ingreso que es considerado ORI, pero también tenemos un gasto y un costo, bueno, al revés, un costo y un gasto, bueno, posiblemente aquí mi ingreso fue de 1,000,000 más. Discúlpenme, y aquí hasta me equivoqué de botón. Listo. 1,000,000 más. Los costos los vamos a determinar en 200,000 y los gastos en 1,000,000 más. Ahora, el resultado integral atendería a la suma algebraica, o en este caso, la utilidad del ejercicio más el ingreso que está considerado como otro resultado integral, menos el costo, menos el gasto dentro del rubro de otros resultados integrales. Por lo tanto, mi resultado integral es de 9,497,949. Es decir, hay una diferencia de 200,000 pesos entre mi utilidad del ejercicio y mi resultado integral. Ahí está, 200,000 pesos. Esta es la diferencia. Si yo no hiciera esta separación de los otros resultados integrales contra los costos, gastos e ingresos corrientes, entonces yo en este ejemplo hubiera tenido una utilidad menor a la que efectivamente debí de considerar. Por eso es muy importante dominar correctamente los resultados integrales. Ahora, hasta aquí acabaría esta sesión o este pequeño clip acerca de el estado de resultados integrales. Por mi parte es todo. Mi nombre es Kevin Martínez y cualquier cosa estamos en contacto. Que tengan una excelente noche.